Era un turno normal, una bodega solitaria en medio de un campo, 2 guardias, 2 radios, cámaras en todo el perímetro, todo bajo control, hasta que el radio hizo clic, y del otro lado no había nadie. Cambió las cámaras a la caseta de su compañero. No estaba. Revisó las grabaciones, y ahí estaba la respuesta. Su compañero había abierto la puerta, había caminado hacia el campo oscuro, había sacado el radio un segundo, y había desaparecido. Lo buscaron toda la noche. La empresa investigó. La policía buscó. Nunca apareció. Nadie supo exactamente qué pasó en ese campo esa madrugada. Pero lo que sí sabe quien cuenta esta historia es algo que lo ha acompañado desde entonces. Esa noche, él estaba igual de expuesto que su compañero. Lo que sea que pasó ahí afuera, pudo haberle pasado a él. Y en ese caso, probablemente no estaría aquí para contarlo. Bienvenidos a La Noche Tiene Testigos. Buenas noches. Hay trabajos que la gente imagina de cierta forma. Rutinarios, aburridos, largas horas de silencio frente a pantallas que no muestran nada. El guardia de seguridad que no espera que pase nada, que solo hace el turno y se va a casa. Esta noche vamos a escuchar a 2 de esos guardias, 2 personas que aceptaron trabajos que parecían sencillos, que parecían seguros, que parecían completamente predecibles, y que en algún punto de alguna noche descubrieron que no lo eran. 2 historias donde la amenaza no vino anunciada, donde lo que pasó no encaja en ninguna explicación simple, y donde la diferencia entre ellos y algo terrible fue una sola decisión tomada en el momento exacto, o simplemente suerte. Así que si estás listo, si estás lista, apaga una luz más, y empecemos. En 2017 tenía un trabajo como guardia de seguridad exterior en una bodega industrial. Mi puesto era la entrada principal. Todo el complejo estaba cercado con solo 2 accesos. La entrada principal al frente, donde yo estaba, y una más pequeña en la parte trasera. Siempre bromeaba con que ese lugar parecía una prisión. Estaba a media milla de la autopista, en medio de un campo abierto, lejos de cualquier zona habitada. El trabajo era simple. Me sentaba en una cabinita de seguridad junto a la entrada principal y me aseguraba de que nadie entrara sin autorización. A veces llegaban empleados en la madrugada o alguna entrega tardía, pero por lo general, pasada cierta hora, todo quedaba completamente muerto. Lo bueno era que no estaba solo. Había otro guardia trabajando en la entrada trasera. Lo voy a llamar Cory para mantener su anonimato. Cory y yo nos comunicábamos por radio toda la noche. Eso hacía que el turno pasara más rápido. Casi nunca nos veíamos en persona, cada uno en su caseta, en extremos opuestos del complejo. No necesitábamos hacer rondas a pie porque teníamos acceso a las cámaras en vivo de todo el perímetro. Esa noche parecía completamente normal. Entré a mi turno a las 10 de la noche. La primera hora la pasé registrando entradas y salidas, dejando pasar un par de entregas tardías. Y desde las 12 de la noche, todo se paralizó, sin más movimiento, sin más personas, sin nada. En algún momento, Cory me llamó por radio. Oye, ¿escuchaste eso hace un momento? Sonó como si alguien estuviera gritando. Le respondí que no sabía de qué hablaba y que seguramente me estaba tomando el pelo. No, en serio. Juro que escuché a alguien gritar por el lado de la entrada. Su voz sonaba más seria de lo normal, un poco temblorosa incluso. Revisé todas las cámaras en vivo. No había nada fuera de lugar. 15 minutos después, Cory volvió al radio. Me llamó por mi nombre con urgencia. Contesté. Hubo una pausa. Y luego, ¿lo estás viendo? Miré alrededor. Afuera estaba muy quieto. Y justo antes de responder, lo vi. Había una luz, como la de una linterna, moviéndose en el campo junto a la bodega. Estaba demasiado lejos y demasiado oscuro para distinguir algo más que la luz en sí. Cory dijo que la podía ver en el feed de las cámaras y preguntó si yo tenía mejor ángulo desde mi lado. Ninguno de los dos podía distinguir quién era o qué estaba haciendo. Estuvimos monitoreando esa luz durante un rato. La vimos moverse por el campo hasta llegar a una sección donde ninguno de los dos tenía buena visibilidad. Las cámaras de ese lado estaban enfocadas directamente en la entrada y no cubrían ese ángulo. Después de eso, todo quedó en silencio durante 45 minutos, casi una hora. La luz no volvió a aparecer. Eran un poco más de las 3 de la mañana cuando el radio hizo clic. Pero Cory no dijo nada. 5 segundos. Y se cortó sin que se escuchara nada. Agarré el radio y pregunté si estaba bien. Sin respuesta. Cory, ¿estás ahí? Nada. Iba a dejarlo pasar, pero algo en mí se sentía diferente esta vez. No era paranoia. Era algo más concreto. Esa sensación que uno aprende a reconocer después de años en este trabajo.
Cambié los monitores a las cámaras del lado de Cory, apuntando a su caseta junto a la entrada trasera. No estaba. Su puesto estaba completamente vacío. Esperé unos minutos antes de preocuparme demasiado, pero después de 10 minutos sin señales de él y sin respuesta en el radio, empecé a revisar las grabaciones. Retrocedí 15 minutos, más o menos desde cuando el radio había hecho clic por primera vez. Abrí los ojos bien y me incliné hacia el monitor. Poco después de las 3 de la mañana, Cory salió de su caseta. Caminó hasta la puerta de salida junto a la entrada trasera. La desbloqueó, la abrió y salió del complejo hacia el campo. Lo vi sacar el radio, quedarse parado un segundo y volver a guardarlo, y luego caminó hacia la oscuridad. Revisé toda la grabación disponible. No lo vi regresar, ni entonces, ni nunca. Salí de mi caseta rápidamente y me dirigí a la entrada trasera. Técnicamente no debía abandonar mi puesto bajo ninguna circunstancia, pero estaba genuinamente preocupado. Y sí, probablemente debía haber llamado a la policía o avisarle a alguien antes de moverme. Pero una parte de mí todavía esperaba que Cory estuviera de vuelta en su caseta con alguna excusa ridícula para todo. Llamar a la policía en turno también significa papeleo enorme, investigaciones internas, toda una cantidad de trámites que preferimos evitar cuando podemos. Llegué a la entrada trasera y Cory seguía sin estar. Desbloqueé la puerta de salida y miré hacia el campo. Casi de inmediato, el radio volvió a hacer clic. Sin voz, sin sonidos, nada. Le grité por radio y también a voces hacia el campo abierto. Sin respuesta. Después de un minuto entero gritando hacia esa oscuridad que no devolvía nada, una luz apareció a lo lejos, la misma que habíamos visto antes. Avancé unos pasos para intentar ver mejor. La luz se movía, se alejaba hacia donde empieza la línea de árboles, muy al fondo del campo. Estuve a punto de correr hacia ella, pero me detuve. Me di cuenta de que estaba a punto de hacer exactamente lo mismo que había hecho Cory, salir hacia la oscuridad siguiendo una luz, sin decirle a nadie, sin ninguna razón clara. Sentí algo en el estómago, algo que me decía que retrocediera. Volví a la caseta de Cory y llamé para pedir ayuda. Fue casi como admitir derrota, como si al hacer esa llamada todo se volviera más real. Mientras esperaba, observé cómo la luz se iba haciendo más tenue conforme se alejaba hacia el fondo del campo, hasta que desapareció. Cory no apareció en ningún momento. La policía llegó. La empresa lanzó una investigación y un operativo de búsqueda para encontrar a Cory. Nunca apareció. La teoría principal, al menos para la empresa y la policía, es que Cory vio la luz, sintió curiosidad y salió a investigar o confrontar a quien estuviera ahí afuera, y que algo muy malo le pasó en ese campo. Pero para mí eso no tiene ningún sentido. No hay forma de que Cory simplemente dejara su puesto y caminara hasta allá solo porque había una luz en el campo. Y definitivamente no sin avisarme primero. Tenía que haber visto algo más, algo que lo jaló, algo que yo no vi. Y lo que más me aterra es que perfectamente pudo haber sido yo en su lugar. Lo que sea que pasó esa noche, lo que sea que llevó a Cory a desaparecer en ese campo oscuro, pudo haberme pasado a mí, y en ese caso, probablemente no estaría contando esto. Llevo muchos años como guardia de seguridad. He trabajado en incontables lugares y situaciones distintas. Esto pasó hace casi 8 años, y sigue siendo, por mucho, la cosa más perturbadora y extraña que he vivido en toda mi vida. Hay algo en esa historia que se instala en un lugar muy específico del cerebro. No es el campo oscuro, no es la luz moviéndose entre los árboles, es la grabación. Ese momento en que uno retrocede el video y ve a su compañero saliendo solo hacia la oscuridad, sin decir nada, sin que nadie lo viera ir, y sin regresar. Eso es lo que no se puede sacudir. La imagen de alguien que camina hacia algo que uno no puede ver, y que no vuelve. La segunda historia de esta noche también ocurrió en un lugar donde un guardia estaba solo. Pero no en un campo abierto, sino dentro de una mansión de 100 acres en el bosque. Solo, con los dueños de vacaciones, y con algo que llevaba horas adentro antes de que él se diera cuenta. Hace varios años conseguí un trabajo inusual como guardia de seguridad, no el tipo corporativo típico. Era para una sola familia. Una familia claramente muy adinerada que tenía una propiedad enorme de 100 acres en el bosque con una mansión justo en el centro. Antes de contratarme habían vivido ahí durante años sin ningún incidente. Pero unas semanas antes de buscar seguridad, tuvieron algún tipo de encuentro. Algo que los asustó lo suficiente como para pagar seguridad nocturna de tiempo completo. Entre yo y el otro guardia que cubría mis días libres. No me contaron nada específico sobre lo que había pasado.
probablemente para no asustarme antes de empezar. Los primeros meses fueron tranquilos. Llegaba alrededor de las 9 de la noche y me quedaba hasta las 5 de la mañana haciendo rondas del perímetro cada hora. Entre rondas me quedaba adentro de la casa, revisando las ventanas y caminando por el piso de abajo. La mayor parte del tiempo la familia estaba durmiendo o en los cuartos de arriba. Y la mansión era tan grande que incluso cuando bajaban, yo apenas me daba cuenta. Lo extraño era que la mitad del tiempo la familia ni siquiera estaba en la propiedad. Se iban de largas vacaciones, así que me quedaba con toda la mansión para mí solo, caminando por un lugar enorme, vacío y completamente silencioso, haciendo rondas por el bosque completamente solo en la oscuridad. Un poco inquietante, pero era dinero fácil. Hasta el 1 de mayo, toda la familia empacó y se fue a otra larga vacación de 4 semanas. Las primeras noches me instalé de vuelta en mi rutina de tener la casa sola. Nunca abusé de la situación. No me tiré en los sillones ni husmeé en los cuartos. Incluso aunque dijeran que no tenían cámaras, yo asumía que las había. Lo más que hacía era acercar una silla a la parte frontal de la casa para relajarme mientras miraba hacia afuera. Para ese momento ya llevaba 5 meses trabajando ahí sin un solo incidente. No estaba en alerta máxima. Si algo pasaba, lo atendía. Pero no andaba buscando problemas donde no los había. Una de esas noches, alrededor de las 2 de la mañana, salí a hacer mi ronda de perímetro alrededor de la mansión. El bosque estaba completamente silencioso, como siempre, pero empecé a sentir algo raro. Esa sensación instintiva de que alguien me estaba observando. Me detuve de inmediato y me quedé quieto. Miré alrededor. Si había alguien mirando, al menos vería que yo era consciente de su presencia. No vi nada. Continué. No hubo más señales. Terminé la ronda completa y volví adentro, aunque todavía me sentía un poco inquieto. Normalmente cuando la familia no estaba, no me molestaba en encender todas las luces del interior. Prendía las cercanas a las entradas y dejaba el interior oscuro. Pero esa noche la inquietud no me abandonaba. Seguía sintiendo la necesidad de revisar sobre mi hombro, de mirar hacia los pasillos oscuros que había adentro. Aproximadamente 1 hora después, uno de los teléfonos fijos de la mansión sonó. Era extraño que llamaran a esa hora, pero no tenía razón para contestar. No era una llamada para mí. Después de unos timbrazos, la llamada se cortó. Esa noche logré aguantar ignorando la inquietud. La noche siguiente me sentí mucho mejor durante las primeras horas, pero entonces, en medio de la noche, mientras estaba sentado junto a la ventana del frente, escuché algo detrás de mí, una serie de golpes rápidos y apagados que resonaron por todo el interior de la mansión. Parecían pasos, aunque tan amortiguados y con eco que no podía estar seguro. No sabía ni por dónde empezar a buscar. Me puse en el centro del primer piso, en la oscuridad, y esperé. 2 o 3 minutos después, el sonido volvió, resonando por los pasillos vacíos. Claramente venía de arriba, del segundo o tercer piso. Fui a las escaleras y subí. Ahí me di cuenta de algo importante. Nunca había subido a los pisos de arriba. No sabía cómo estaban distribuidos ni a dónde llevaba ningún pasillo. Decidí subir al tercero y mirar. No vi nada. Bajé al primero e hice otra ronda completa. Y mientras estaba abajo, el sonido volvió varias veces más. La mansión era tan grande y tan llena de ecos que era prácticamente imposible rastrear el origen exacto. Al final me convencí de que era la casa haciendo ruidos. Cuando llegó la hora de la siguiente ronda, salí afuera a caminar el perímetro. Recorrí la primera sección de la mansión, luego la siguiente. Llegué al lado que tenía árboles densos. También había un camino angosto, como una ruta de acceso lateral que la familia usaba para sus vehículos todoterreno. Me acerqué un poco a la línea de árboles mirando alrededor sin buscar nada en particular. Y entonces algo llamó mi atención. En el bosque, a unos 12 metros del camino, había una forma que no encajaba con los árboles. Mis ojos apenas podían distinguirla en la oscuridad. Di unos pasos hacia adentro. Era un carro viejo y destrozado cuñado entre los troncos. Definitivamente no era de la familia. Tuve que acercarme mucho para verlo bien con la oscuridad, y pude distinguir claramente las huellas de llantas en el suelo del bosque. Había llegado ahí recientemente. La familia lo habría visto desde el camino durante el día si hubiera estado antes de irse de vacaciones. Estaba suficientemente cerca de la mansión para ser visible con luz natural. No había nadie adentro, y extrañamente, las 2 placas habían sido removidas. Me quedé un momento mirando los árboles de alrededor.
Y en ese instante, encontrar algo así en la oscuridad me hizo caer en cuenta de algo que normalmente evito pensar: lo aislado que estaba y lo mucho que podía estar en peligro sin que nadie lo supiera. Salí rápido del bosque y le mandé un mensaje a la familia mientras caminaba de regreso. Les informé lo que había encontrado y pregunté si lo habían visto antes. En el instante exacto en que entré a la mansión y cerré la puerta detrás de mí, escuché esa misma serie de golpes justo encima de mi cabeza. Esta vez me puse muy nervioso. Sentí que tenía que descifrar de una vez qué estaba escuchando. Subí al segundo piso. Caminé por el pasillo. Todo en silencio. Al fondo había más puertas. Todo cerrado. No sabía a dónde llevaba ninguna. Y mientras estaba ahí parado, escuché el sonido de nuevo directamente encima. Esta vez era claramente pasos. Alguien corriendo justo arriba, en el tercer piso. Corrí a las escaleras y subí. No vi a nadie. Avancé por el pasillo. Cuando llegué al centro, noté que una de las puertas al fondo estaba abierta. No sabía si ya estaba abierta antes. Revisé si la familia había respondido mi mensaje. No. Me acerqué al umbral y miré adentro. Era un dormitorio enorme, probablemente el principal. Pero había cosas por todas partes. Al principio pensé que la familia había empacado con prisa y dejado el cuarto desordenado. Pero entre más miraba, más claro quedaba que eso era algo diferente. Las cosas no estaban simplemente desordenadas, estaban revueltas, como si alguien hubiera buscado algo entre todo lo que había ahí. Antes de que pudiera mirar más, una puerta se cerró de golpe en el otro extremo del pasillo, cerca de las escaleras. Salí del cuarto rápidamente y miré hacia allá, y entonces escuché pasos corriendo por los pasillos del piso de abajo, varios pares de pasos. En ese momento sentí miedo de verdad, miedo real por mi vida. Marqué al 911 de inmediato. No sabía si correr, esconderme o enfrentarlos. Decidí quedarme donde estaba mientras hablaba con el operador. Y mientras esperaba, escuché múltiples puertas abriéndose y cerrándose de golpe, pasos moviéndose por los pasillos de la mansión, subiendo, bajando. Eran al menos 3 o 4 personas. Después de un momento, los pasos y los golpes se movieron al primer piso, y la mansión quedó en silencio. Esperé 5 minutos antes de bajar con cuidado. No vi nada en el interior, hasta que llegué al lado de la mansión. Por la ventana pude ver los faros de ese carro viejo entre los árboles. El carro no se movía mucho. Después de unos minutos, las luces se apagaron. Casi 40 minutos después llegaron los policías. Les conté todo y seguí intentando contactar a la familia. Cuando los oficiales registraron, encontraron el carro todavía entre los árboles. Parecía haberse atascado y todos habían huido a pie. Pero el carro estaba completamente vacío y sin nada que pudiera rastrear a su dueño. Los días siguientes fueron intensos. Resultó que la familia realmente no tenía cámaras en la mansión, lo cual me pareció incomprensible dado que ya habían tenido un encuentro previo y habían contratado seguridad pagando una cantidad enorme de dinero. ¿Qué fue ese encuentro previo? Nunca me lo dijeron. ¿Qué buscaba el grupo que entró? Tampoco lo sé. Asumo que los dos eventos estaban relacionados, pero es solo una suposición. Obviamente renuncié después de eso. Me sentía demasiado desinformado y no sabía bien en qué me había metido trabajando con esa familia, y muy probablemente yo no era lo que realmente necesitaban. Necesitaban seguridad de verdad, cámaras, múltiples guardias, sistemas reales, no solo alguien como yo para vigilar y llamar a la policía cuando algo ya había pasado. Cada vez que recuerdo esa noche, me da más miedo. Si me hubiera encontrado cara a cara con alguno de ellos, cualquier cosa pudo haber pasado. Y no había nadie cerca para ayudarme. Creo que si hubieran sabido que los vi, que podía identificarlos, no se habrían ido tan fácil. Tuve suerte, y lo sé. 2 guardias de seguridad, 2 noches, 2 lugares completamente distintos, y 2 momentos en los que el trabajo dejó de ser rutina y se convirtió en algo que ninguno de ellos esperaba. Un compañero que desapareció en un campo oscuro y nunca fue encontrado. Y un guardia solo en una mansión que descubrió que el edificio que vigilaba llevaba horas sin estar vacío. 2 historias que comparten algo importante. En las 2, alguien tomó una decisión en el momento correcto, o tuvo la suerte suficiente para no cruzarse con lo que había del otro lado. Porque como lo dicen los que las vivieron, la diferencia entre ellos y algo terrible fue mínima. Si hay algo que estas historias enseñan es esto. Hay lugares donde estar solo de noche tiene un precio que no siempre aparece en el contrato. Y hay momentos en los que el instinto dice, para, retrocede, llama a alguien, no sigas, escúchalo.
porque a veces esa voz interna es lo único que se interpone entre uno y la oscuridad que hay del otro lado de la puerta. Gracias por estar aquí esta noche. Si estas historias te llegaron, si sentiste algo mientras las escuchabas, suscríbete a La Noche. Tiene testigos para no perderte ningún episodio. Aquí cada semana hay nuevos testigos, nuevas noches, nuevas verdades que la oscuridad guarda. Y si tú tienes una historia, si alguna vez sentiste que no estabas solo en la oscuridad y nunca lo contaste, envíanos tu testimonio a través de correo. Aquí hay alguien listo para escucharte. Cuídate mucho. Y recuerda, la noche siempre tiene testigos. Hasta la próxima.